en el apacible pueblo de San Augustine, enclavado en las ondulantes colinas del norte de Georgia, la aguja de la Iglesia Católica de San Miguel se elevaba por encima de la línea de árboles, un faro de fe y comunidad durante generaciones. Durante más de una década, el padre Thomas Beer había sido el pastor de este rebaño, ganándose el amor y el respeto de sus feligreses con su amable comportamiento y su inquebrantable dedicación. Con su cabello canoso, sus amables ojos azules y su eterna sonrisa cálida, el padre Byrne era la viva imagen de un benevolente líder espiritual. Sin embargo, en una fresca mañana de otoño de octubre de 2021, la fachada pacífica de St. Augustine se hizo añicos. El cuerpo del padre Byrne fue descubierto en la rectoría de la iglesia, tendido sobre su escritorio en un charco de su propia sangre. La naturaleza violenta de su muerte envió ondas de choque a través de la comunidad, dejando a sus residentes lidiando con el miedo, la confusión y una profunda sensación de pérdida. La detective Sarah Reeves, del Departamento de Policía de St. Augustine, fue la primera en llegar a la escena. Una investigadora experimentada con más de 15 años de experiencia, Reeves había visto su cuota de escenas del crimen espeluznantes, pero había algo en la visión del cuerpo sin vida del padre Byrne, en el espacio sagrado de la rectoría, que la heló hasta los huesos. Mientras Reeves examinaba la escena, su ojo entrenado captó detalles que resultarían cruciales en la investigación por venir. La habitación estaba en desorden, lo que sugería que había tenido lugar una lucha. Libros y papeles estaban esparcidos por el suelo, y un pesado crucifijo de bronce, ahora manchado de sangre, yacía junto al cuerpo del sacerdote. Parecía ser el arma homicida. Lo que llamó la atención de Reeves como algo extraño fue la falta de entrada forzada. Quien hubiera hecho esto había sido dejado entrar voluntariamente o tenía una llave de la rectoría. Este detalle inmediatamente redujo el campo de sospechosos, apuntando a alguien que el padre Byrne conocía y en quien confiaba. Mientras el equipo forense peinaba la rectoría en busca de evidencia, Reeves comenzó a entrevistar a los miembros del personal de la iglesia y de la congregación. El retrato que surgió del padre Byrne era el de un líder amado, un hombre de Dios que parecía no tener enemigos. La hermana Mary Catherine, la secretaria de la iglesia desde hacía mucho tiempo, habló entre lágrimas de la bondad del padre Byrne y su incansable trabajo por la comunidad. El padre Byrne era un santo, dijo, con la voz temblorosa. Siempre estaba allí para cualquiera que lo necesitara, a cualquier hora. No puedo imaginar quién querría hacerle daño. Pero a medida que Reeves profundizaba, comenzó a descubrir inconsistencias en la aparentemente impecable reputación del padre Byrne. Varios feligreses mencionaron que el sacerdote había parecido distraído y ansioso en las últimas semanas. Había susurros sobre llamadas telefónicas a altas horas de la noche y misteriosos visitantes en la rectoría. El avance de la detective llegó cuando entrevistó a Alice Donnelly, una feligresa de mediana edad que vivía al otro lado de la calle de la iglesia. Alice reveló que había visto al padre Byrne salir de la rectoría tarde en la noche en varias ocasiones en las semanas previas a su muerte. Lo que llamó su atención fue que el sacerdote no llevaba su habitual atuendo clerical, sino que vestía ropa civil que describió como llamativa y nada apropiada para un sacerdote. Esta información llevó a Reeves a examinar más de cerca los efectos personales del padre Byrne. Escondida en la parte trasera de su armario, descubrió una maleta que contenía ropa que coincidía con la descripción de Alice: trajes de diseñador, camisas de seda y zapatos caros. Era muy diferente de la humilde vestimenta que el sacerdote usaba en su vida diaria. Una investigación más profunda de las finanzas del padre Byrne reveló más sorpresas. El sacerdote, que había hecho voto de pobreza, tenía una cuenta bancaria secreta que contenía más de $500,000. El origen de este dinero no estaba claro, pero se habían realizado depósitos grandes y regulares
durante los últimos 5 años. A medida que Reeves juntaba las piezas de la evidencia, comenzó a emerger la imagen de un hombre que llevaba una doble vida. Pero, ¿cuál era la naturaleza de esta vida secreta y cómo había llevado a la violenta muerte del padre Byrne? La siguiente pista de la detective llegó de una fuente inesperada. Un joven llamado Jake Mitchell se presentó, afirmando tener información sobre el padre Byrne. Jake, un exadicto a las drogas que había pasado por el programa de rehabilitación de la iglesia, estaba visiblemente nervioso mientras se sentaba frente a Reeves en la sala de interrogatorios. El padre Byrne no era quien todos pensaban que era, comenzó Jake, con los ojos dando vueltas por la habitación. Ayudó a mucha gente, seguro, pero tenía otro lado, un lado oscuro. Jake continuó revelando una verdad impactante. El padre Byrne había estado utilizando su posición en la iglesia para dirigir una sofisticada operación de tráfico de drogas. Bajo la fachada del programa de rehabilitación, el sacerdote había estado reclutando a individuos vulnerables para que actuaran como mulas y distribuidores de drogas. La revelación dejó atónita a la detective Reeves, que se encontró lidiando con las implicaciones de esta información. Se acercó a mí cuando estaba en mi punto más bajo, continuó Jake, con la voz apenas por encima de un susurro. Dijo que podía ayudarme a limpiarme, pero también me ofreció una manera de ganar dinero fácil. Estaba desesperado, así que acepté. Antes de darme cuenta, estaba metido hasta el cuello. El testimonio de Jake abrió una nueva vía de investigación para Reeves. Comenzó a examinar más de cerca el programa de rehabilitación de la iglesia, descubriendo un patrón de exadictos que misteriosamente habían llegado a tener dinero o habían desaparecido por completo. La detective se dio cuenta de que el padre Byrne había estado explotando a las mismas personas que se suponía que debía ayudar, utilizando su vulnerabilidad y la confianza depositada en él para construir un imperio criminal. A medida que Reeves profundizaba en la vida secreta del padre Byrne, descubrió conexiones con conocidos cárteles de drogas en Sudamérica. El sacerdote había estado utilizando sus frecuentes viajes misioneros como cobertura para operaciones internacionales de contrabando de drogas. Su reputación como hombre de fe le había proporcionado la cobertura perfecta, permitiéndole mover grandes cantidades de narcóticos a través de las fronteras sin levantar sospechas. La investigación de la detective también la llevó a un pequeño aeródromo privado justo a las afueras de St. Augustine. El propietario, un hombre hosco llamado Frank Holloway, inicialmente negó cualquier conocimiento de las actividades del padre Byrne, pero cuando se le presentaron registros financieros que mostraban grandes pagos desde la cuenta secreta del sacerdote, la determinación de Holloway se desmoronó. «Mire, yo no hacía preguntas», admitió Holloway, con el rostro grabado de culpa. El padre Byrne volaba tarde en la noche, a veces con paquetes, a veces con personas. Yo solo pensaba que estaba haciendo el trabajo de Dios, ¿sabe? Trayendo suministros para los necesitados o algo así. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero la pregunta de quién había matado al padre Byrne y por qué aún permanecía. Reeves sospechaba que alguien dentro de la operación de drogas se había vuelto contra el sacerdote, pero necesitaba más evidencia para probarlo. Un avance llegó cuando los forenses recuperaron huellas dactilares parciales del crucifijo de bronce usado para matar al padre Byrne. Las huellas no coincidían con ninguna en la base de datos local, pero cuando Reeves las pasó por las bases de datos internacionales de las fuerzas del orden, obtuvo una coincidencia. Las huellas dactilares pertenecían a un hombre llamado Carlos Mendoza, un miembro de alto rango de un cártel de drogas colombiano. La teoría de Reeves comenzó a tomar forma. ¿Había crecido demasiado la operación del padre Byrne, atrayendo la atención de actores más importantes en el mundo de las drogas? ¿O había intentado el sacerdote engañar a sus proveedores, lo que llevó a un enfrentamiento mortal? A medida que avanzaba la investigación, Reeves descubrió otra conexión sorprendente. Entre los efectos personales del padre Byrne había una fotografía de una joven mujer y una niña, escondida en un cajón cerrado con llave de su escritorio. En el reverso de la foto estaba escrito «Sofía y María, mis ángeles». La detective quedó atónita.
¿Podría el padre Byrne haber tenido una familia secreta? Reeves rastreó a Sofía Ramírez, una mujer colombiana que vivía en Atlanta. Cuando se le confrontó con la fotografía, Sofía se derrumbó, revelando una relación a largo plazo con el padre Byrne que había resultado en una hija, María. Sofía había creído que Thomas, como ella lo conocía, era un hombre de negocios que viajaba frecuentemente por trabajo. No tenía idea de su verdadera identidad como sacerdote o de su participación en el tráfico de drogas. Siempre decía que estaba trabajando para darnos una vida mejor, sollozó Sofía. Nunca cuestioné de dónde venía el dinero, solo pensaba que tenía éxito en sus negocios. La revelación de la familia secreta del padre Byrne añadió otra capa de complejidad al caso. ¿Había estado el sacerdote tratando de dejar atrás su vida criminal por el bien de su hija? ¿O era su familia otra víctima de su red de mentiras y engaños? A medida que Reeves desentrañaba la intrincada red de la doble vida del padre Byrne, se dio cuenta de que el asesinato del sacerdote era solo la punta del iceberg. La operación de tráfico de drogas que había construido bajo el disfraz de trabajo religioso tenía tentáculos que se extendían mucho más allá del tranquilo pueblo de San Agustín. El siguiente movimiento de la detective fue traer a Jake Mitchell para un interrogatorio más profundo. Sospechaba que Jake sabía más de lo que había revelado inicialmente. Bajo un intenso interrogatorio, Jake finalmente se quebró, admitiendo que había estado presente en la rectoría la noche del asesinato del padre Byrne. «Yo no lo maté, lo juro», suplicó Jake con los ojos desorbitados por el miedo. «Pero vi quién lo hizo. Fue Carlos Mendoza. El padre Byrne había estado desviando parte de las ganancias del cártel y Carlos vino a confrontarlo. Las cosas se calentaron y antes de que me diera cuenta, Carlos agarró el crucifijo y...» Jake se derrumbó, incapaz de terminar su frase. Con el testimonio de Jake, Reeves ahora tenía un testigo ocular del asesinato. Pero Carlos Mendoza había desaparecido, probablemente huyendo de vuelta a Colombia. La detective sabía que llevarlo ante la justicia sería una compleja operación internacional. A medida que la noticia de la vida secreta del padre Byrne comenzó a difundirse, el pueblo de San Agustín se sumió en el caos. Los feligreses luchaban por reconciliar la imagen de su amado sacerdote con la realidad de sus actividades criminales. Muchos se sentían traicionados, su fe sacudida hasta los cimientos. Otros se negaban a creer las acusaciones, insistiendo en que el padre Byrne debía haber sido incriminado. La jerarquía de la Iglesia se apresuró a distanciarse del escándalo, emitiendo declaraciones que condenaban las acciones del padre Byrne y prometiendo plena cooperación con la investigación. Pero surgieron preguntas sobre cómo actividades criminales tan extensas pudieron haber pasado desapercibidas durante tanto tiempo. ¿Había habido ignorancia voluntaria o incluso complicidad dentro de la Iglesia? La detective Reeves se encontró en el centro de una tormenta mediática, mientras trabajaba incansablemente para desentrañar toda la extensión de la operación del padre Byrne. También tuvo que navegar por el delicado panorama político que conllevaba investigar a una figura religiosa de alto perfil. La investigación tomó un giro inesperado cuando Reeves recibió una pista anónima sobre una caja fuerte, oculta en el sótano de la iglesia. Con una orden de registro en mano, ella y su equipo registraron el área, descubriendo eventualmente una habitación oculta detrás de una pared falsa. Dentro encontraron la caja fuerte, que contenía una mina de evidencia incriminatoria, libros de contabilidad detallando transacciones de drogas, números de cuentas bancarias en el extranjero y una lista de nombres, presumiblemente otros involucrados en la operación, estaban entre los artículos recuperados. Pero lo más impactante de todo fue una serie de grabaciones en DVD. Cuando se reprodujeron, revelaron al padre Byrne en situaciones comprometedoras con varios individuos, tanto hombres como mujeres, algunos de los cuales Reeves reconoció como miembros prominentes de la comunidad. Se hizo evidente que el padre Byrne no solo había estado traficando drogas, sino que también había estado chantajeando a personas con evidencia de sus indiscreciones.
El alcance de sus crímenes parecía crecer con cada nueva pieza de evidencia descubierta. A medida que Reeves profundizaba en la lista de nombres encontrada en la caja fuerte, descubrió conexiones con políticos locales, líderes empresariales e incluso miembros de las fuerzas del orden. La red de corrupción del sacerdote se extendía mucho más allá de lo que cualquiera había sospechado inicialmente. Un nombre en la lista destacó: el juez Michael Hawthorne, una figura respetada en el sistema judicial local. Reeves había trabajado con Hawthorne en numerosos casos a lo largo de los años y siempre lo había encontrado justo y ético. La idea de que pudiera estar involucrado en las actividades criminales del padre Byrne era difícil de procesar para ella. Cuando se le confrontó con la evidencia, el juez Hawthorne se derrumbó. Admitió que el padre Byrne lo había estado chantajeando por una aventura extramatrimonial. Dijo que arruinaría mi carrera, mi familia, todo, explicó Hawthorne con la voz llena de vergüenza. No tuve otra opción más que hacer lo que me pedía. Ayudé a desestimar casos contra algunos de sus traficantes. Firmé órdenes que sabía que eran dudosas. Que Dios me ayude. Incluso influí en el resultado de algunos juicios. La confesión del juez abrió el caso de par en par. Se hizo evidente que la influencia del padre Byrne había corrompido los mismos sistemas destinados a mantener la justicia en St. Augustine. Reeves se dio cuenta de que limpiar este desastre requeriría una revisión completa de las estructuras de poder de la ciudad. A medida que la investigación se expandía, las autoridades federales se involucraron. El FBI estableció un grupo de trabajo para trabajar junto a la detective Reeves, reconociendo el potencial del caso para descubrir una vasta red de corrupción y tráfico de drogas que se extendía mucho más allá de St. Augustine. Una de las piezas clave de evidencia que surgió fue el teléfono celular del padre Byrne, que había sido recuperado de la escena del crimen. Inicialmente bloqueado, los expertos en cibernética forense lograron acceder al dispositivo, revelando una gran cantidad de mensajes encriptados. Estas comunicaciones pintaban la imagen de un hombre malabarista de múltiples identidades y lealtades, caminando constantemente sobre la cuerda floja entre su persona pública y sus empresas criminales. Entre los mensajes había intercambios con Carlos Mendoza que insinuaban un conflicto más profundo. En las semanas previas a su muerte, el padre Byrne había estado suplicando a Mendoza por más tiempo, alegando que podía arreglar las cosas. El tono de los mensajes se volvió cada vez más desesperado a medida que pasaban los días. La detective Reeves teorizó que el padre Byrne había estado planeando abandonar su vida criminal, posiblemente motivado por su familia secreta. Este deseo de escapar pudo haber sido lo que finalmente selló su destino. El cártel, reacio a dejar ir a un activo tan valioso, había enviado a Mendoza para asegurar la continua cooperación del padre Byrne por cualquier medio necesario. A medida que avanzaba la investigación, más víctimas de la manipulación del padre Byrne se presentaron. Hombres y mujeres jóvenes que habían sido parte de los programas juveniles de la Iglesia hablaron de avances inapropiados y abuso de poder. Se hizo evidente que el sacerdote había estado preparando a individuos vulnerables durante años, utilizando su posición de autoridad para satisfacer sus propios deseos y promover su agenda criminal. La revelación del abuso del padre Byrne envió ondas de choque a través de la comunidad, con muchos cuestionando cómo tal comportamiento podría haber pasado desapercibido o sin ser reportado durante tanto tiempo. Surgieron grupos de apoyo para ayudar a los afectados, y la Iglesia enfrentó una creciente presión para abordar su fracaso en proteger a sus miembros. Mientras tanto, la búsqueda de Carlos Mendoza se intensificó. Se solicitó la ayuda de Interpol y se emitieron alertas en fronteras y aeropuertos. El cártel de drogas, sintiendo el creciente calor, comenzó a distanciarse de la operación en St. Augustine. Varios miembros de bajo nivel de la organización fueron encontrados muertos en aparentes operaciones de limpieza.
A medida que Reeves profundizaba en el pasado del padre Byrne, descubrió un patrón de comportamiento similar en otras parroquias donde había servido. Parecía que el sacerdote había estado perfeccionando su doble vida durante décadas, mudándose cada vez que surgían sospechas. Este descubrimiento llevó a la reapertura de varios casos sin resolver en otras jurisdicciones, con investigadores ahora viéndolos a través del lente de posibles conexiones con las actividades del padre Byrne. Uno de los aspectos más desgarradores del caso salió a la luz cuando Reeves entrevistó a María, la hija secreta del padre Byrne. Ahora una adolescente, María luchaba por reconciliar al padre amoroso que conocía con el criminal descrito en las noticias. Siempre me decía que estaba haciendo un trabajo importante, ayudando a la gente, dijo María, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Era todo una mentira? ¿Alguna vez nos amó realmente? El costo emocional del caso pesaba mucho sobre la detective Reeves. Como madre ella misma, le resultaba difícil comprender cómo el padre Byrne podía llevar una vida tan duplicativa, poniendo en peligro no solo a sus feligreses, sino también a su propia hija. La complejidad de la naturaleza humana, la capacidad de bien y mal dentro de la misma persona, atormentaba sus pensamientos. A medida que la investigación entraba en su tercer mes, finalmente llegó un avance. Una operación conjunta entre el FBI, Interpol y las autoridades colombianas logró localizar a Carlos Mendoza. En un tenso enfrentamiento en un complejo remoto en la selva colombiana, Mendoza fue aprehendido. Su captura prometía proporcionar información crucial sobre el alcance total de la operación de tráfico de drogas y potencialmente implicar a otros involucrados en la red del padre Byrne. De vuelta en St. Augustine, la comunidad luchaba por sanar. La iglesia, que alguna vez fue la piedra angular de la vida del pueblo, permanecía casi vacía los domingos. Muchos feligreses, con su fe sacudida, encontraban difícil volver a un lugar que albergaba tantos recuerdos dolorosos. Otros, determinados a reclamar su hogar espiritual, trabajaban para reconstruir la congregación, centrándose en la transparencia y la responsabilidad. El caso tuvo implicaciones de gran alcance para la Iglesia Católica en su conjunto. Surgieron preguntas sobre el proceso de investigación y supervisión de los sacerdotes, con llamados a verificaciones de antecedentes más rigurosas y un monitoreo continuo. El Vaticano lanzó una investigación interna, prometiendo reformas para prevenir situaciones similares en el futuro. A medida que se construía el caso contra la red criminal del padre Byrne, la detective Reeves se encontró lidiando con el profundo impacto de la investigación en su propia vida. Las oscuras revelaciones habían sacudido su fe en instituciones en las que alguna vez confió implícitamente. Comenzó a cuestionar todo y a todos a su alrededor, preguntándose qué otros secretos podrían estar acechando bajo fachadas aparentemente inocentes. La extradición de Carlos Mendoza a los Estados Unidos marcó un punto de inflexión en el caso. A cambio de una sentencia reducida, Mendoza acordó testificar sobre el alcance total de la participación del padre Byrne con el cártel. Su testimonio pintó la imagen de un hombre que había comenzado pequeño, utilizando su posición en la iglesia para mover drogas a través de las fronteras, pero cuya ambición y codicia habían escalado rápidamente la operación. Mendoza reveló que el padre Byrne había estado al borde de una gran expansión de su imperio criminal cuando fue asesinado. El sacerdote había estado planeando utilizar los programas misioneros internacionales de la Iglesia como cobertura para una red global de distribución de drogas. Esta información llevó a investigaciones en varios países donde el padre Byrne había establecido conexiones bajo la apariencia de trabajo caritativo. A medida que el caso se desarrollaba en la corte, la verdadera profundidad de la depravación del padre Byrne salió a la luz. Los fiscales presentaron evidencia no solo de tráfico de drogas y crímenes financieros, sino también de abuso sexual que abarcaba décadas. Víctimas de múltiples parroquias se presentaron, sus historias formando un patrón de comportamiento predatorio que había quedado sin control durante demasiado tiempo. El juicio se convirtió en una sensación mediática, con medios de comunicación de todo el mundo descendiendo sobre St. Augustine.
La tranquila ciudad se encontró bajo un microscopio, sus secretos más oscuros expuestos para que todos los vieran. Muchos residentes, abrumados por la atención y los constantes recordatorios de la traición que habían sufrido, optaron por abandonar la ciudad por completo, buscando un nuevo comienzo en otro lugar. Uno de los momentos más dramáticos del juicio llegó cuando Sofía Ramírez, la pareja secreta del padre Byrne, subió al estrado. Su testimonio proporcionó una visión de la vida privada del sacerdote, revelando a un hombre dividido entre el afecto genuino por su familia y una adicción incontrolable al poder y al riesgo. «Hubo momentos en los que vi bondad en él», dijo Sofía con la voz temblorosa. «Podía ser amable, incluso amoroso, pero siempre había algo más, una oscuridad de la que no podía escapar. Creo que, al final, esa oscuridad lo consumió». A medida que avanzaba el juicio, se hizo evidente que las repercusiones de las acciones del padre Byrne se sentirían durante años. La Iglesia Católica enfrentaba una crisis de fe, con muchos cuestionando cómo tal corrupción podría haber pasado desapercibida durante tanto tiempo. Los llamados a la reforma resonaron en congregaciones de todo el mundo, exigiendo mayor transparencia y responsabilidad por parte del liderazgo de la Iglesia. El impacto en St. Augustine mismo fue profundo. La ciudad, antes conocida por su encanto pintoresco y su comunidad unida, ahora se encontraba como sinónimo de escándalo y corrupción. Los negocios locales sufrieron cuando el turismo disminuyó, y las consecuencias económicas añadieron otra capa de dificultad a una comunidad que ya estaba tambaleándose por la traición. La detective Reeves, aunque satisfecha con el progreso del caso, se encontraba atormentada por el costo humano de los crímenes del padre Byrne. Pensaba a menudo en María, la niña inocente atrapada en el fuego cruzado de la doble vida de su padre. Reeves se encargó personalmente de asegurarse de que María y Sofía recibieran asesoramiento y apoyo, con la esperanza de mitigar algo del daño causado por el engaño del padre Byrne. A medida que el juicio se acercaba a su conclusión, surgió una pieza de evidencia sorprendente. Una carta, escrita por el padre Byrne solo días antes de su muerte, fue descubierta oculta en un libro de oraciones en la rectoría. En ella, el sacerdote confesaba sus crímenes y expresaba un profundo remordimiento por el dolor que había causado. Escribió sobre su intención de entregarse, de enmendar sus pecados, pero temía la retribución del cártel. La carta proporcionó una visión de la psique atormentada de un hombre viviendo al límite, dividido entre su imperio criminal y un desesperado deseo de redención. Planteó preguntas sobre si el padre Byrne podría haber encontrado una salida de su vida criminal si hubiera vivido, o si su muerte era una consecuencia inevitable del peligroso juego que había estado jugando. Mientras el jurado deliberaba, el pueblo de St. Augustine contuvo la respiración colectivamente. El veredicto no llevaría al padre Byrne ante la justicia. Su muerte había asegurado eso, pero determinaría el destino de aquellos que habían sido parte de su red criminal. Más importante aún, sería un paso crucial en el proceso de sanación de una comunidad que había sido profundamente herida por la traición. Los veredictos de culpabilidad cayeron como golpes de martillo, uno tras otro. Carlos Mendoza, el juez Hawthorne y varios otros actores clave en la red del padre Byrne fueron condenados por múltiples cargos. Las sentencias impuestas fueron severas, reflejando la escala y el impacto de sus crímenes. Mientras el juez leía los veredictos, una palpable sensación de alivio se extendió por la sala del tribunal. Para muchos en St. Augustine, se sintió como el primer paso hacia el cierre. La Iglesia Católica, tambaleándose por el escándalo, implementó reformas radicales. Las verificaciones de antecedentes para el clero se volvieron más rigurosas. Las transacciones financieras fueron sometidas a un mayor escrutinio, y se establecieron nuevos canales para reportar e investigar acusaciones de mala conducta. Aunque estos cambios llegaron demasiado tarde para las víctimas en St. Augustine, ofrecieron la esperanza de que las generaciones futuras pudieran estar mejor protegidas. Mientras St. Augustine comenzaba el largo proceso de sanación, la detective Reeves reflexionaba sobre el caso que había cambiado para siempre su visión del mundo.
la historia del padre Byrne quedó como un sombrío recordatorio de que a veces la corrupción y el mal pueden esconderse detrás de las fachadas más respetables y de que la vigilancia constante es el precio de la seguridad y la justicia. El legado del caso del padre Byrne reverberaría en los años venideros, un testimonio de la complejidad de la naturaleza humana y el poder corrosivo de la codicia y la ambición sin control. Para aquellos cuyas vidas fueron tocadas por esta tragedia, el camino hacia la recuperación sería largo y difícil, pero con cada paso, la comunidad de San Agustín se acercaba más a reclamar su identidad y reconstruir la confianza que una vez definió a este tranquilo pueblo de Georgia.